Esta noche tenemos como invitada a Adine Gavazzi, doctora en arquitectura por el Politécnico de Milán, con un posgrado en Antropología de América en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Cátedra UNESCO y Universidad de la Svizzera Italiana y la Cátedra UNESCO de la Universidad de Génova, con la cual ha realizado múltiples investigaciones sobre el patrimonio, el paisaje y las culturas forestales, como Tecnomorfología y Hampi Huerto Medicinal de Muya, en Cuelap, Perú, el Monte San Giorgio, el umbral de la montaña sagrada, Suiza e Italia, el Parque Nacional Río Abiseo arqueológico y de conservación e investigación en el Gran Pajatén, en Perú, el patrimonio inmaterial de la etnomedicina tibetana en Borobudur, Indonesia, el relieve histórico arquitectónico de Cantatallita en Tiahuanaco, Bolivia. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran Spirit and Spoils, Matter, Memory and the Living Culture of Human Remains in the Andes and the Amazon, Tecnomorfología de la Arquitectura y del Paisaje Andino y Amazónico, Materiales, Métodos y Resultados, y Sentinels of Time, Ancestral Landscape Renaissance Among the Huacas of Lima. Con ustedes, Adine Gavazzi. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Es un pequeño desafío venir acá en la noche, ya a las 6 de la tarde, noche, con unos ojos de ustedes que se están cerrando. Yo los veo. Entonces, mi desafío va a ser tratar de mantener los ojos de todos ustedes abiertos, interesados, con un número de diapositivas detrás de las cuales hay muchas historias, sueños, problemas, fracasos y de vez en cuando algunos resultados interesantes. Llevo muchísimos años trabajando en Perú. He venido acá más o menos a la edad de ustedes, tenía 20 años, era el 1986, y poco a poco he ido configurando mi trabajo desde estudiante de arquitectura, exactamente como ustedes, a arquitecto y antropólogo, a tratar de entender un poco qué significaba la palabra patrimonio, entender que hay algunos patrimonios que contienen valores mayores, que son de todos nosotros, y empezar a trabajar en esos. Y de ahí configurar una forma para conectar la cultura del pasado expresada a través del patrimonio arqueológico con la cultura viva y a través de la antropología del espacio y de la dimensión de los espacios sagrados, imaginar un camino con la antropología de la salud para devolver todo ese patrimonio arquitectónico y paisajístico extraordinario a los herederos de sus constructores. Yo veía a la edad de ustedes cómo el mundo en el cual yo me estaba formando estaba llenísimo de historiografía. Había miles de autores que validaban y desde siglos llevaban la historia de los grandes arquitectos, de Palladio, Raffaello, Pero Bramante y miles de otros, poco a poco, siglo por siglo, hasta nuestra generación. Y cuando yo me encontré frente a las expresiones extraordinarias de la arquitectura inca, Chachapoya, Nazca, Moche, yo no podía creer que no hubiera una historiografía de eso, que no hubiera una memoria compartida. Me parecía injusto, me parecía como casi cruel, ¿no? Y ¿por qué nosotros hemos tenido la suerte, la posibilidad de saber quiénes somos gracias a esa cantidad gigante de libros de historia? ¿Y por qué Perú, que tiene un patrimonio que es incluso más grande, más complejo, más vasto de mi propia nación, no tiene eso? ¿Por qué no es así, no? Eso fue un poco de las preguntas que me impulsaron a tratar de entender primero ese mosaico gigante que llamamos la historia de la arquitectura precolonial y ver cómo
cómo fragmentos de eso todavía existen en la dimensión urbana, territorial, etnográfica, y qué podemos hacer para reconectarlo, ¿no? Basándome en la idea de que si tú sabes quién eres, si tú tienes un pasado que va bastante hacia atrás y lo dominas, veo ahí un par de ojos que se están cerrando. Mis palabras son demasiado aburridas. si esa profundidad de perspectiva es bastante grande, eso se va a transformar en una profundidad que va hacia adelante. Es decir, tu pasado es lo que determina tu habilidad de tener un futuro. Y quien es consciente de su habilidad de tener un futuro y es un arquitecto como ustedes, tiene la posibilidad de literalmente proyectar, que significa lanzar hacia adelante, mirar hacia adelante, crear formas, sentidos, conceptos. Y gracias a todo ese extraordinario patrimonio, yo he tenido la posibilidad de mejorar mi horizonte increíblemente. Y entonces es una felicidad especial para mí poder devolver eso, lo que yo he aprendido a ustedes, que son los hijos de los hijos de los hijos de ellos. Bueno, vemos acá una imagen de LiDAR quitada de la superficie de la vegetación que tiene el objetivo de llamar la atención de ustedes sobre la complejidad de la geomorfología de los Andes. Estamos delante de civilizaciones que nunca miraron a las montañas como obstáculos o como límites, como en cambio hicieron los europeos. Estamos delante de civilizaciones que utilizaron las cumbres de las montañas para definir sus propias geografías, sus visiones del paisaje y del territorio, y la forma en que las civilizaciones precoloniales se asentaron en esa geomorfología nos dice muchísimo acerca de cómo ellos vieron el mundo y cómo supieron transformarlo a través de sus construcciones y de sus planificaciones. Vemos, gracias a una metodología que se ha llamado en el tiempo tecnomorfología, que se aplica hoy en 3 continentes y que ha tenido muchísimos alumnos y alumnos de alumnos, un método que nos sirve para entender en forma analítica y clasificada la memoria de un territorio y que constituye un método y un instrumento que realmente integra tantas funciones para salvaguardar, conocer, estudiar y diseminar la memoria del pasado y la memoria viva del patrimonio. Pero todo eso no funcionaría en la diseminación si nosotros no fuéramos aliados de quien sabe transformar nuestros pensamientos y nuestras deducciones científicas en grandes imágenes que comunican esos conceptos, esas ideas a través de las emociones. Nuestra cátedra, la Cátedra en Antropología de la Salud, que yo acá represento, también junto a una cátedra de tecnologías digitales para promover los valores universales excepcionales del patrimonio mundial. Esas 2 cátedras están aliadas con el archivo de un grandísimo fotógrafo que se llama Heinz Plenge. Es un archivo digital que contiene 1 millón de imágenes y que Google Arts and Culture como plataforma mundial ha elegido entre otros 9 fotógrafos en todo el mundo para difundir los valores universales excepcionales de los sitios de patrimonio mundial. Y gracias a esta alianza que hemos realizado es posible vehicular conceptos complejos a partir de grandes obras de arte. Acá vemos una, por ejemplo, es una imagen extraordinaria que vemos del Parque Nacional de Río Viseo, en la cual ustedes ven como una montaña con una paleta literalmente iridescente a casi 4.000 metros en el páramo, se refleja adentro de una laguna altoandina, como si esa laguna no solo fuera el espejo, sino fuera la mitad que le falta a esa parte superior, como para definir ese concepto doble que el Hanan Pacha, los lugares inhabitables que no están hechos solo de cielo, sino también de agua y de aire, se configuran en el mundo andino.
¿Por qué digo eso? Porque cada imagen con la cual trabajamos con el archivo de Heinz Plenge literalmente vehicula con una emoción que es mucho más contundente un trabajo que puede ser de años y de decenas de estudiosos que se juntan para inferir constructos complejos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en los próximos 10 y 20 años ustedes van a tener que confrontar sus dibujos, sus ideas, sus proyectos y su relación con el paisaje con las imágenes, porque gracias a las redes sociales y a las tecnologías digitales estamos viviendo cada vez más en un mundo de imágenes y es solamente a través de las alianzas con las dimensiones de los artistas, de los fotógrafos y de los pintores que los proyectos que ustedes realizan o las investigaciones científicas que ustedes van a realizar se van realmente a poder comunicar en el mundo. El primer objetivo que nosotros tuvimos en una expedición que se realizó en 2017 en el Parque Nacional de Río Viseo, un sitio de patrimonio mundial mixto que se encuentra entre la región San Martín y la región de la Libertad, fue aplicar esta tecnomorfología que permite clasificar e inferir muchísimos elementos de la planificación territorial. Y comunicarla, como les decía, a través de imágenes impactantes e importantes desde el punto de vista emocional. Pero el segundo fue, gracias a este método, entender algo más. Elementos que se usan, por ejemplo, para estudiar proyectos contemporáneos como la morfología del paisaje, cómo se planifica un asentamiento. Al mismo tiempo, el estado de salud de un lugar que necesita muchísimo cuidado y conservación gracias a su extraordinaria biodiversidad. Y todo eso fue organizado con el objetivo de generar una mirada integrada. Gracias a la aplicación de esa metodología fue posible, ante todo, identificar un centro urbano muy densamente nucleado en un área del parque que se llama Cerro Central, de una extensión aproximada de 200 hectáreas, como decir, un poco más de 2 veces Machu Picchu y un poco más de 3 veces Cuelap, si esos lugares son más familiares para ustedes, y también complejos de estructuras funerarias en las cuales la existencia de un farallón que las hospeda determina una relación con el espacio de los vivos. Hemos querido obviamente definir y entender los elementos que determinaban la planificación territorial de la civilización que realizó todo eso, que se llama Chachapoyas, y un primer registro de su iconografía, porque a diferencia de Machu Picchu o de Cuelap, esa arquitectura es una arquitectura que habla también a través de su iconografía. Utilizamos un levantamiento LiDAR aéreo para definir un levantamiento topográfico y de ahí, combinando el trabajo del componente cultural con el del componente natural, hemos buscado la presencia de especies emblemáticas como un indicador de buen estado de salud del parque, como por ejemplo el mono cholor de cola amarilla, y hemos realizado algunos registros nuevos, como el registro de la tucaneta de Guayaga en estado silvestre, un registro de un ave que nunca había sido vista y clasificada en libertad. Así que todas esas cosas juntas que yo trato de resumir como si fueran el simple registro de un pequeño paseo en un bosque, que en realidad son el resultado de casi un siglo de trabajo en este parque, definen un registro del bioma, es decir, de la red de la vida, que fue la base, la paleta, el abanico, el sistema de lectura de la realidad que los chachapoyas antiguos tuvieron, junto a la identificación de los sitios de sus áreas planificadas y de los caminos que los conectan. Todo eso para entender por qué y cómo una civilización de la foresta supo habitar de una forma tan extendida en el tiempo, en el espacio, un ambiente. Estamos siempre como arquitectos acostumbrados a pensar que el espacio urbano es diferente del espacio agreste y que el espacio agreste o rural es diferente del espacio silvestre, ¿cierto?
Pero esta tripartición no está solo en nuestra mente. Está en la mente de los agrimensores romanos que definen una centuriación que a su vez después define el damero que ha dado la idea a los españoles para definir sus planificaciones en época colonial, pero que nunca formó parte de la visión integrada y completa que los antiguos andinos, pueblos andinos amazónicos tuvieron del patrimonio. Y eso es una lección ultra interesante y ultra importante en el siglo XXI, cuando vemos cómo la planificación occidental está llevando las organizaciones humanas a una crisis del uso de los recursos que se manifiesta en una emergencia climática. Quizás es importante también para nosotros hoy como arquitecto entender cómo han hecho las civilizaciones de las forestas a generar planificaciones que no son ni urbanas, ni rurales, ni silvestres, sino son una integración de esos tres elementos. Gracias a un levantamiento LiDAR realizado con avión, es decir, un escaneo realizado a partir de un avión, tuvimos la posibilidad de juntar en un solo mapa, como ven ustedes acá, los diferentes sitios que habían sido investigados a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado. Eso nos demostró que los lugares no estaban alejados entre ellos. Los sitios que habían sido conocidos como Gran Pajatén, que ustedes han visto en las viejas, la única representación de eso está en los viejas billetes de los 100 soles, que ustedes quizás recuerdan, porque cada billete de la vieja impresión tenía ciertas expresiones del patrimonio arqueológico, ¿no? Los 10 soles Machu Picchu, los 50 Chavín, ¿alguien se acuerda que estaba en los 20? Chan Chan, no se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Bueno, los 100, si ustedes se acuerdan, ese billete azul, eso era Gran Pajatén. Y de hecho, fue conocido y celebrado primariamente a través de ese billete, pero todos los estudios que hemos visto después no se han reflejado en un conocimiento común y compartido, como en cambio sucedió en Machu Picchu, porque el sitio no está abierto al público. Y uno de los desafíos que tenemos es cómo puedes abrir al público algo que no conoces. Ese levantamiento que ustedes han visto corresponde en ese mapa al pañuelito gris que ven ustedes, y la línea roja es la línea, ha sido nuestro camino para entrar en el parque. Y todo el área verde y un poco marrón que ustedes ven corresponde más o menos a los límites del parque. Ustedes entenderán que ese pañuelito representa menos del 10% de un parque que todavía carece de un levantamiento total. Y es una condición desafiante y importante para quien trabaja en Perú en este siglo y en los próximos 20, 30 años, o sea, ustedes. El 60% de la superficie de Perú no está clasificada en un catastro. El 60% significa que no sabemos de quién es, quién vive ahí, qué forma tiene. La primera vez que yo entré en la sede de Aviseo y miré la oficina para ver el mapa, cómo era, estaba lleno de cuadros blancos. Y yo decía, ¿pero ese blanco? No, es que eso no lo han explorado. ¿Cómo no lo han explorado? El sitio ha sido declarado Patrimonio Mundial en 1983 y no lo han explorado. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que durante 50 años eso no haya sucedido? Ese es otro punto. No necesitamos solamente una comprensión conceptual, necesitamos un censo, un registro, una comprensión ante todo geográfica, en lo cual los arquitectos somos llamados a dar pautas, a dar instrumentos de lectura y de interpretación. Por ejemplo, con el primer monumento que encontramos adentro del Parque Nacional de Río Viseo, se trata de un afloramiento rocoso natural que forma una cueva y cuya morfología está exactamente orientada
en dirección este-oeste. Si uno traza una línea, como ustedes ven acá, esa línea de pequeños puntos, se va a dar cuenta que en ese lugar que correspondió a un punto de encuentro de grandes caravanas de época arcaica, es decir, 3000 a.C., hasta durante una época que duró y nunca se interrumpió hasta llegar a la época inca y la época colonial, hubo un encuentro entre caravanas de, no solo de llamas, sino de quien llegaba a esos lugares para entender algo más acerca de la organización del calendario, del tiempo, del espacio. Es decir, un afloramiento rocoso importante generó las pautas de una cosmovisión y de un lugar sagrado. Y adentrándose un poco más en la ruta hacia la comprensión de lo que conectaba, de la red de caminos que conectaba los sitios arqueológicos de cuya existencia ya teníamos una información, un censo, nos dimos cuenta que nos encontrábamos entre las miradas recíprocas de diferentes montañas que no eran muy elevadas, pero estaban en una relación óptica muy importante entre ellas. Así que todos los sitios que ustedes ven, es decir, La Playa, Macedonio, Pinchudos, Gran Pajatén, Cerro Central, terminaron siendo lugares que se miran entre ellos. Porque en una planificación de una foresta no tienes solamente un lugar que está conectado a través de un camino, ¿no? Tú tienes lugares que se miran entre ellos. Y para hacer eso, tú necesitas normalmente estar en la cumbre de una montaña, no en la base. Eso explica la razón por la cual los españoles dejaron en paz los asentamientos que estaban arriba y siempre se ocuparon de buscar las tierras y los ríos que estaban en el fondo de los valles, porque en su forma de representar el paisaje, esa iba a ser la parte más importante, más útil y más productiva. Y gracias a ese, entre comillas, olvido, fue posible salvar lugares como Machu Picchu, o como Cerro Central, o como Gran Pajatén, porque la forma de mirar desde arriba era inconcebible, no solamente para el conquistador del siglo XVI, sino también para el planificador del siglo XVIII. Bueno, nosotros llevamos a campo por primera vez una nube de puntos que usamos como informante. Y fue bien interesante la combinación literalmente transdisciplinaria de científicos procedentes de CERNAMP, el Servicio Nacional de las Áreas Protegidas, responsable de la gestión del parque, arqueólogos del Ministerio de Cultura, como ustedes ven acá, arquitectos como yo de la Cátedra UNESCO y médicos, y también quien auspiciaba la expedición que decidió participar en forma de personal que se involucra no solamente para auspiciar una expedición, sino para compartir sus conocimientos. Esa metodología permitió discutir, pensar y ver mucho más de lo que habíamos planificado desde el principio y creó un verdadero grupo de trabajo importante. La observación de las nubes de puntos nos permitió, a través de un parámetro que se llama intensidad, reconocer que algunas áreas, las blancas que ustedes ven, por ejemplo, a la izquierda de la imagen, no sé si así se puede, aquí, iban a ser áreas con un contenido muy elevado de arcilla, mientras que la parte más negra y más oscura se definía gracias a la presencia de roca con un peso específico muy superior. Ese contraste nos permitió entender que aquí existía un asentamiento muy vasto y muy articulado y decidimos ir a visitarlo. Mirándolo en la nube de puntos era evidente también que todas esas concavidades que veíamos acá junto a esos elementos estratigráficos permitían suponer que el único asentamiento de arquitectura funeraria que teníamos acá se proyectara hacia todo el Farallón. Y cuando tú tienes tantos muertos en una
cementerio vertical tan majestuoso. Debes haber tenido tantos vivos, ¿no? Y según la tradición chachapoya, los muertos están vigilando y mirando encima de los vivos, que muy posiblemente se encontraron acá, en ese mismo Cerro Central. Y de hecho fuimos ahí, es decir, transformamos la imagen digital en una imagen real y generamos un mapa topográfico que nos permitió entender algo más de la organización, no solamente de los asentamientos, sino también, por ejemplo, de los caminos, como vemos unos acá. El sitio del cual estaba hablando se encuentra acá, es su nombre Cerro Central, mientras que el área de arquitectura funeraria se encuentra en ese farallón que vemos ese arriba, en ese punto. ¿Es todo claro o siempre tengo el desafío de mi estudiante que he logrado hacer dormir en la forma más fenomenal, pero y no importa. Trataré de ser un poco más interesante. Encima de cada arquitectura funeraria estaba una pintura y el análisis de esas pinturas en el farallón nos ha permitido identificar e hipotizar la presencia no solamente de una arquitectura funeraria, sino de muchísimas más. Aquí vemos uno de los edificios más conocidos de esta arquitectura funeraria que se llaman Los Pinchudos. Se encuentra en un colgado del farallón con 200 metros abajo. Ha sido muy complicado levantarlo. Siempre me ha dado un respeto mayor para quien ha sido capaz de hacer la conservación de ese edificio. Y se trata de Ricardo Morales, un conservador de la arquitectura extraordinario que ha logrado defender ese asentamiento por lo menos por más de 10 años en estado impecable. Es decir, cuando nosotros llegamos, la estructura había sido conservada desde 10 años y fue gracias a esa bondad de conservación que nosotros pudimos hacer un levantamiento tecnomorfológico. Miramos por lo menos esa parte. Esa foto me llama muchísimo la atención y muchas veces la usamos para hablar del parque, porque es una foto en la cual ustedes verán cómo se combinan con una armonía extraordinaria los elementos naturales y culturales. Determina como pocos el concepto de patrimonio mixto que tanto expresa la naturaleza del Parque Nacional de Río Viseo. Pero volvemos a nosotros. La tecnomorfología ha permitido clasificar, por ejemplo, el tipo de materia organizada en varios tipos de piedra, de elementos lígneos, por ejemplo. Las estructuras, acá teníamos una estructura semicilíndrica asociada a un zócalo, surmontada sobre un zócalo cuadripartido con una cobertura radial en buenísimo estado de conservación. También pudimos separar los elementos de la arquitectura y determinar que esos personajes mal llamados los pinchudos en realidad estaban todos mirando hacia el otro lado del valle, es decir, hacia la arquitectura de los vivos. También estudiamos los enlucidos, los revestimientos, tratando de entender cuánto de eso se había podido conservar gracias al trabajo realizado y cuánto de eso era o fue originariamente visible y relevante desde quien vivía en el espacio de los vivos, es decir, hacia por lo menos 2,5 kilómetros de distancia. Buscamos también a partir de los pigmentos un origen y una clasificación que encontramos a más o menos 80 kilómetros de ahí. Eso significa que hubo alguien que caminó por 80 kilómetros con esos pigmentos que hubiera muy fácilmente podido recrear o rehacer en forma comparable en el lugar, pero no lo hizo. Y caminando 80 kilómetros lo llevó encima de un farallón. Y eso nos hace entender muchísimo acerca del significado simbólico del uso de los enlucidos, de las formas, de las materias. O sea, ¿por qué deberías tú hacer 80, 100 kilómetros para llevarte materiales que puedes fácilmente encontrar en el lugar?
Bueno, quizás lo haces porque estás definiendo una alianza, ¿no? O estás diciendo de dónde vienes. O quieres que algo de la materia, de la tierra de donde tú eres, sea visible en la arquitectura de tus antepasados. Y ese significado es tan importante, tan fuerte y tan poderoso que logra convencer a un grupo de constructores para hacer 80 kilómetros. Y les aseguro que los últimos 20 son difíciles. Cruzando 4.000 metros, bajando al bosque. Y esta gente, yo me los imagino con su cosa. Digo, caramba, tan fuerte, ¿no? Fue el vínculo espiritual, cultural con el pasado. Tan importante fue construir esa arquitectura de los antepasados, que son muertos. ¿Y nosotros qué hacemos con los muertos hoy, no? Los ponemos debajo de una laja de piedra, de cemento, un nombre así, nada. Ya, nos olvidamos. Y esa gente caminando un mes más, haciendo ceremonia increíble y haciendo unos trabajos tremendos para que esto quede en la mirada de los vivos lo más largo posible. Entonces, la fuerza, la permanencia de esos sistemas estéticos quizás se debe también al esfuerzo que hay detrás del significado de la realización de la arquitectura. Nosotros siempre en la tecnomorfología nos preguntamos por qué se está haciendo eso, por qué se elige esa materia, de dónde viene. Y qué hay detrás de lo visible, ¿no? O sea, aquí es una pequeña huella que es el testigo de un esfuerzo gigante y mayor. Y lo mismo vemos en la idea de repetir una iconografía. Por ejemplo, en la iconografía que tenemos acá de los pinchudos encontramos casi lo mismo en Condormarca, a 6 días de camino de ahí. 6 días. Alguien está pensando de repetir ese sentido, ese concepto del escalonado social espiral que es panandino, que existe en muchas culturas, pero que aquí en el caso de Chachapoyas está declinado de esa manera, con unos altorrelievos, y se repite, se va confirmando una forma de mirar y organizar tu espacio cosmológico, tus creencias, y se repite en un ambiente, en un área, en una región aparentemente del todo distinta como la parte andina. Lo que vemos es una arquitectura altoamazónica que está repitiendo elementos de los Andes y elementos amazónicos, en un equilibrio dinámico que quizás nadie ha sido capaz de concebir y de realizar hasta hoy. Bueno, la arquitectura funeraria no se encuentra solamente colgada en los farallones, sino también a la base de muchos edificios, como aparece en Cerro Central. Aquí vemos Pablo Gómez, un arqueólogo que ha realizado un registro muy importante en nuestra expedición y que sigue siendo parte de la expedición actual y del proyecto actual liderado por World Monument Fund y por el Ministerio de Cultura. Cerro Central revela la sorpresa de un mundo iconográfico único, hasta hoy desconocido, no comprendido, con personajes completamente nuevos, ¿no? Ya no son esos seres antropomorfos que vemos en el billete de 100 soles, sino hay, por ejemplo, cangrejos de ríos, como ven acá, en los cuales los ojos son caras y la boca también es otra cara, y su simbolismo de animal sagrado llega a encontrarse hasta en la costa, ¿no? En la costa nosotros, en el mundo de los moche y de los muchik de hoy, encontramos como el cangrejo es un bioindicador. Cuando va a llover, el cangrejo sale del río y se manifiesta. Entonces ese pequeño personaje viene a ser una divinidad muy importante en el mundo de la costa, en una época que va desde el 200 hasta el 600 después de Cristo. Nunca hay que pensar que un animal, por ser pequeño, no es relevante en el simbolismo precolonial. La fuerza del cangrejo es mayor porque es alguien que está jalando y llamando la lluvia, tiene un poder comunicativo fenomenal. Por eso lo encontramos tan grande, tan complejo,
y vemos que su historia es reconocida y respetada, y su presencia adquiere un valor simbólico en la costa, en los Andes, hasta en los Andes amazónicos. Vemos personajes con grandes orejeras que nos hacen acordar ciertos caracteres, por ejemplo, que vemos otra vez en la costa, como en Chan Chan, por ejemplo. Vemos también personajes femeninos con un tocado compartido en dos partes. Siempre todas esas figuras se manifiestan como pequeños altorrelieves adentro de estructuras circulares, de las cuales todavía no sabemos nada. Aquí tenemos un sistema de doble espiral extraordinario que se está siendo literalmente comido por la vegetación. Hay un debate muy importante adentro del proyecto actual liderado por World Monument Fund acerca de cómo definir un equilibrio entre una natura que merece ser respetada por su componente natural y un patrimonio cultural que a su vez corre riesgo de desaparecer. Hay figuraciones fantásticas, tipo ese ser radial cuadripartido, tiene como un ojo con un elemento central, pero también se ve en la parte del abdomen de muchísimas figuraciones antropomorfas y siempre tiene 3 elementos radiantes en 4 direcciones, por un total de 12. Nos hace pensar que aquí tenemos un simbolismo cosmológico importante acerca de un eventual calendario, pero vemos también que los personajes de Gran Pagatén tienen siempre 3 dedos, tanto en los arcos superiores como inferiores. Entonces, de 3 por 4 en 4 direcciones sigue existiendo y volviendo a repetirse como una matrix. Un pequeño primer levantamiento de esas nuevas figuraciones que están apareciendo y que todos esperamos se puedan conocer y estudiar un poco más en el futuro. ¿Están cansados? Aparte de algunos personajes que ya han abandonado cada esperanza. ¿Va todo bien? ¿Tienen preguntas? ¿Va todo bien? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Sigo adelante? ¿Sí? ¿Va todo bien? Si en cualquier momento es demasiado aburrido o incomprensible, por favor levanten la mano. Y tenemos también un huésped ilustre acá que no quiere ser revelado, pero lo veo escuchar con mucha atención nuestra presentación. Gracias, lo agradecemos por su presencia. Acá tenemos una proyección de una fotografía aérea en un mesh de la nube de puntos. O sea, la nube de puntos fácilmente se puede transformar en un mesh, o sea, en una superficie. Y ahí se puede literalmente pegar cualquier fotografía que se haya realizado. Eso es un método fantástico y muy útil, tanto para las fotografías normales que permiten detectar elementos importantes acerca de la conservación del bosque, como para las fotografías a infrarrojo, que son ultra útiles para comprender el uso del agua que la vegetación realiza. Ahora, en el caso de un análisis paisajística, naturalmente, porque si ustedes necesitan utilizar este instrumento para determinar, por ejemplo, el nivel de daño en un aluvión, pueden tener un instrumento de veras ultra diagnóstico. El uso de la nube de puntos permite también hacer cortes gracias a un programa que se llama Quick Terrain, que es utilizado por una sola empresa en Perú que se llama Horizon, que desde 40 años realiza vuelos en el país, primariamente para empresas extractivas y mineras, y recién ha empezado a trabajar con nosotros en el 2014 para mapear Lima y de ahí en adelante con los sitios de patrimonio. El programa permite hacer cortes, como ustedes pueden ver acá. Aquí realizamos un corte en dirección este-oeste que reveló esta morfología de Cerro Central entre 2 valles que corresponden a esos 2 pequeños valles. Y
Acercándonos y mirando un poco más de cerca esta parte, reconocimos una morfología súper interesante de la vegetación. Esos árboles de copa grande corresponden, de hecho, a áreas de los líneas de los senderos de los monos. Los senderos de los monos son biocorredores importantes porque los monos comen productos del bosque que permiten ser interesantes también para la creación de corredores humanos, es decir, biocorredores culturales. Entonces, mapear los senderos de los monos es muy útil para entender dónde pueden haber ido ciertos humanos, no solamente buscando los monos, sino buscando los frutos y los productos de ciertos árboles. Otro punto importante es la separación entre la parte de vegetación que ustedes ven en rojo y la línea de tierra. Cuando ustedes hacen caer un láser de arriba hacia abajo, como estoy mostrando ahora, buena parte de los puntos se queda en la superficie, pero algunos logran penetrar las hojas y llegan a la tierra, al nivel de tierra. Y ese nivel de tierra es el que utilizamos cuando realizamos esas imágenes donde se ha eliminado la vegetación. Es decir, ¿cómo hacemos? Quitamos toda esa parte en rojo y solo dejamos la línea verde y con esa construimos un mesh. Aquí hay otro corte en dirección norte-sur, lo vemos acá. Y este corte nos indica muy claramente esa superficie de la montaña que ha sido artificialmente aplastada. Se ve muy claramente acá y un interesante punto de intersección acá. Si vamos más adelante y nos enfocamos más al centro, vamos a notar que esto ha sido artificialmente encauzado. Ahora, en un lugar donde hay tanta lluvia, es ridículo encauzar un río, ¿no? A menos que tú no tengas una planificación. Entonces, esa señal, el encauzamiento de ese río nos indica que es una de las evidencias, no solamente entre una relación entre la arquitectura funeraria y la arquitectura de los vivos, sino que hubo un tratamiento integral de todo el paisaje, que nosotros no vemos porque está completamente recubierto de árboles y que un tiempo también fue por su gran parte recubierto de árboles, pero que de hecho fue tratado integralmente. Es otra vez la evidencia de cómo es bien importante empezar a mirar con otros ojos estas civilizaciones del bosque, que supieron compartir una biodiversidad extraordinaria y supieron transformarla en un sistema benéfico para ellos sin estropear nada, sin destrozar los recursos, como en cambio la planificación occidental ha realizado. Aquí vemos también otra fotografía que indica el estado de conservación del bosque, en algunos puntos señalado, por ejemplo, por colapsos, como se ve acá, en otros puntos más amarillentos donde hay una falta de agua, y en otros más verdes donde se ve una vegetación más cohesionada y en un estado mayormente saludable. Aquí esa mancha que yo había mostrado de arcilla, que habíamos visto ya en el nube de puntos, y acá la parte superior de Cerro Central, aquí todo el farallón en el cual se encuentra la arquitectura funeraria. Estamos hablando de pocos kilómetros en los cuales la densidad de planificación territorial es realmente notable. Esto es otro mapa que se puede realizar utilizando el mismo software, que se llama mapa de pendientes. El mapa de pendientes indica todas las áreas llanas. Es una metodología utilizada muchísimo por el mundo de los militares, cuando ellos buscan en el territorio un lugar donde hacer aterrizar un helicóptero, por ejemplo, ¿no? En cambio, para los arqueólogos y los arquitectos es un fantástico instrumento para estudiar dónde puedes tú tener un asentamiento cuando tienes un bosque, ¿no? Bueno, esto es un río, así que el hecho del río no cuenta mucho porque es llano de por sí, pero
ninguna montaña, como ustedes ven acá, es llana por naturaleza, es llana cuando algo la ha allanado, ¿no? Y esta línea también es muy interesante porque expresa elementos llanos que ninguna cresta de montaña suele tener. Eso nos hace entender que el asentamiento de Cerro Central posiblemente se conectó a través de un camino con ese punto y ese camino pasó por acá hasta llegar a este otro asentamiento conocido como Gran Pajatén. Aquí tenemos otro asentamiento del cual no sabemos nada, pero tampoco sabemos nada de esto, de esto, de esto, de esto, de eso. O sea, todos estos formaron parte de un sistema integrado en el cual la montaña que llamamos Cerro Central hospedó el área urbana más importante y el farallón que vemos acá hospedó el área funeraria más importante. Hay otros mapas bien interesantes que representan los puntos de vista. Voy a mostrarle un detalle de esto. Por ejemplo, si nosotros queremos ver qué se ve estando de pie desde este punto, podemos identificar unos parámetros cromáticos. En este caso hemos identificado el naranja para decir qué se ve estando en la cumbre de Cerro Central y como ustedes ven la superficie visible es notable. Mientras que por el otro lado, en Gran Pajatén, hemos atribuido el código de rojo, es decir, esta parte y esta parte y esta. A pesar de que Gran Pajatén se encuentra en una posición más alta, es Cerro Central el punto del cual nosotros podemos identificar la superficie mayor de todo el paisaje y es la razón por la cual el centro del lugar y de la planificación fue determinado en Cerro Central y no en Gran Pajatén. Bueno, aquí estamos ya en el casi 2025 con un proyecto que va adelante gracias a World Monument Fund y a la participación del Ministerio de Cultura y también del Ministerio del Ambiente. Y estos objetivos a largo plazo como Cátedra UNESCO son de contribuir al apoyo para la definición de un plan maestro, apoyar y coordinar todo lo que podemos en el proceso de investigación, aplicar también los objetivos de desarrollo sostenible tanto en el parque como en la reserva de biosfera que rodean el Abiseo y diseminar sus valores universales excepcionales más allá de la simple investigación. Si ustedes están vivos todavía, voy a tratar de decir algo sobre Machu Picchu. Si les interesa, sigo o termino. ¿Sí? ¿Voy adelante, Romina, Carlos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es un sí? Oh, okay. Yeah. Entonces, aquí veremos mucho más el trabajo extraordinario de Heinz Plenge para valorar y promover ese patrimonio mundial y quisiera hacerle notar que esta y ninguna de las imágenes que ustedes van a ver corresponden a la que se llama la foto clásica, ¿no? La de los 10 soles. ¿La foto clásica cuál es? Es la imagen que tiene Hiram Bingham cuando llega en julio. Ahí hace la foto porque tiene una cámara, que en ese entonces es mucho, y de ahí se forma un imaginario que parece tan inaplastable que ha producido lo que hoy conocemos como overtourism, que está destrozando y desintegrando el monumento mismo. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias para decongestionar, deconcentrar? Bueno, romper esa narrativa, ¿no? ¿Y cómo hacemos para romper una narrativa que tiene 100 años y un sinfín de tour operator, agencias turísticas que insisten y ahora con las redes sociales es peor, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos es vehicular esa idea de deconcentrar y mostrar el parque en su complejidad a partir, otra vez, como se vio antes, de la forma en que los mismos incas miraron su yachta, así como los chacha miraron su planificación en el Abiseo. Para hacer eso, 2 cátedras se han unido, la nuestra, que trabaja con plantas medicinales y paisajes sagrados, la de Génova y la de la Universidad de la Suiza Italiana, que promueve turismo sostenible en los sitios de patrimonio mundial usando tecnologías digitales. Bueno, lo primero que se hizo para comprender el proceso constructivo otra vez fue una tecnomorfología
Voy a ir un poco más rápido acá para primero un escaneo, después, bueno, visitas en el campo, la definición de una nomenclatura, qué tipo de piedra, qué tecnología, qué morfología, qué estado, qué superficie, etcétera. Un dibujo de campo que yo considero irrenunciable y cada vez es un esfuerzo mayor porque es inútil que yo diga que Leonardo da Vinci decía que ahí donde la mano no trabaja no hay arte, porque obviamente los estudiantes me ríen en la cara y no le importa. Y me dice, pero si tenemos un teléfono, un escaneo, ¿por qué estamos acá dibujando? ¿Para qué sirve eso, no? Y yo trato de explicar humildemente que si tú no familiarizas con el gesto del constructor que te ha precedido por 500 años, nunca vas a captar sus intenciones. Entonces tú puedes hacer el levantamiento más puntual y perfecto del planeta, pero si tú no te has familiarizado con ese resultado, con esa arquitectura, con ese espacio, nunca vas a entender la intención del artista, del arquitecto, del constructor que te ha precedido. Por ende, obligo a todos mis estudiantes a trabajar en el campo y hacemos mucho trabajo en el campo hasta que aprenden. Los únicos que un poco me aceptan son los arquitectos, porque cuando yo hablo de dibujo tridimensional con los arqueólogos, veo sus caras, ¿no? Y no digo nada de los topógrafos, por los cuales el dibujo a mano no existe, porque ellos toman número con aparatos, entonces eso ya es ciencia ficción. Pero logro algunos pequeños, humildes resultados. Y mis topógrafos, acá tenemos todas las personas que ven acá, que han trabajado conmigo, tengo el orgullo de decir que todos han tenido éxito en la vida. Esas fotos han sido vaticinadoras quizás, todos han trabajado en sitios de patrimonio mundial, han montado sus actividades, así que ha sido un aprendizaje terrible conmigo, pero ha dado resultado. La toma de puntos que ellos hacen, clasificándola con etiquetas y con nomenclatura, como ustedes han visto, se vuelve una nube de puntos mucho más sencilla del LiDAR que conocen ustedes, y de ahí cada punto se conecta con líneas, ¿no? Y obviamente los puntos traen consigo la clasificación. Los puntos se vuelven líneas, se vuelven superficie, como hubiera dicho Paul Klee, y al final se vuelven como un castillo de naipes en el cual cada superficie trae consigo toda la información. Entonces, eso no es solo un plano volumétrico, no es solamente un levantamiento 3D, es un levantamiento 3D que contiene todas esas clasificaciones. Ahora uno dice, caramba, qué trabajo absurdo, ¿no? O sea, porque estás haciendo la anatomía delirante de cada elemento lítico, ¿por qué? Porque de vez en cuando, bueno, todas las combinaciones obviamente son diferentes, porque cada edificio es único, cada forma de construir es única, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, tú encuentras la secuencia exactamente igual en un sector o en otro de la yacta de Machu Picchu. Y ahí, cuando tú encuentras eso, tú tienes la mano de la persona que lo ha hecho. O sea, tú no sabes su nombre, no sabes si es un hombre o mujer, pero sabes quién es, porque has logrado organizar todos sus gestos a través de una clasificación unitaria y repetible. Y esta clasificación gigante nos ha permitido identificar entre 30 y 40 cuerpos que han trabajado en Machu Picchu contemporáneamente y sabemos quiénes son. O sea, no sabemos su nombre, pero los conocemos. Sabemos que cortan de una cierta forma, ponen un cierto mortero, juntan de una cierta manera, y de tanto hacerlo, después llegas a un punto en el cual ya lo ves. Ya cuando tú empiezas a dibujarlo, este ya lo vi en el sector no sé qué. Y ahí es cuando tú empiezas realmente a desentrañar y recuperar la voluntad y la intención del constructor originario, ¿no? De ahí hemos realizado la paleta de colores para hacer todos los renders. Como decía, acá hay 2 alumnos que 15 años después casi están trabajando en el Labiceo, así que ha sido un gran éxito y que empezaron juntos en Machu Picchu. Aquí vemos unos primeros renders donde vemos, por ejemplo, cómo la piedra ha sido clasificada.
ejemplo de estados, logramos identificar procesos de variación, por ejemplo, puntos en los cuales el diseño ha sido variado por causa, por ejemplo, de un colapso o a causa de un error en el proceso constructivo, y logramos ver cómo se realizaron las modificaciones o cómo la morfología se altera y cambia según el grupo que la está construyendo, o cómo, por ejemplo, los elementos líticos procedentes de rocas aflorantes, que acá vemos en el caso del Templo del Sol en esa forma rosada cremita que ustedes ven abajo, son realmente los que determinan la morfología final de la expresión arquitectónica, cómo el elemento lítico determina un patrón estético que se vuelve una norma constructiva. Lo vimos en el mausoleo, vimos hasta, por ejemplo, en el proyecto en el levantamiento del Templo de las Tres Ventanas, como un único diseño, como por ejemplo el de una cancha aparentemente sencillo, es retomado a lo largo de los tiempos, y tres grupos muy diferentes con tecnologías diferentes, en vez que alterar, siguen manteniendo el mismo proyecto. Entonces, si antes hemos notado cómo hay grupos que están variando y modificando el proyecto originario a causa de un problema, aquí vemos como tres grupos constructivos en un arco temporal de casi 70 años, posiblemente abuelos padres e hijos, logran mantener fijo un determinado diseño, un determinado proyecto. Y de ahí, cuando empezamos a tener unos volúmenes sobre los cuales podíamos hacer unos estudios, unos ensayos, empezamos, por ejemplo, a estudiar la relación entre los volúmenes que determinaban espacios interiores, espacios residenciales, espacios productivos, versus los espacios abiertos y públicos, generando un patrón de un porcentaje que permitía entender cuánta gente había vivido ahí, unos índices habitacionales, unos flujos, una jerarquía entre los flujos. Es decir, fue posible, gracias a ese modelo, aplicar muchísimos de los parámetros de estudio que se realizan hoy en los análisis urbanísticos. Acá hay un dibujo que particularmente me interesa, que muestra los afloramientos rocosos, cuánto los afloramientos rocosos han sido y son determinantes en la arquitectura andina en general. Esa vista me interesa muchísimo porque hay varios de los andenes, por ejemplo, estos donde tú literalmente no puedes cultivar nada. O sea, no han sido realizados ni para contener ni para cultivar. Son un dispositivo estético porque toda esta roca amarilla que ustedes ven es una única roca florante, y los incas definieron como un bastidor de un sistema teatral para poder mejor organizar ese espacio. Entonces hay una visión extraordinariamente elaborada en sus detalles, en su construcción, se hace en su evolución. Por ejemplo, en el Intihuatana nosotros hemos logrado entender que no solamente hay una variación extraordinaria en la morfología, sino en la construcción. Esos dos edificios abiertos, uno hacia el este, esta pequeña huerrana acá, y uno hacia el oeste, que fue destruido y reconstruido en los años 50 de una forma un poco al azar, olvidándose, por ejemplo, de las dos ventanas que estaban acá. Esos dos edificios, antes de tener una ventana acá, tenían un ingreso. Hago notar que cuando tú haces un edificio abierto por un lado, realmente no necesitas ventilación o iluminación. Entonces, estas ventanas nunca fueron ventanas para ventilar o para arear, porque la mayor parte del espacio está ya abierta, ¿no? Entonces, siempre cuando miramos a esas ventanas en la arquitectura inca, estamos viendo marcos o formas para proyectar la luz a partir de un sistema de sombra. Esa ventana era una puerta, tenía una escalera, y posiblemente el primer recorrido alrededor del Intihuatana fue esto. Aquí también había una puerta y se bajaba. De pronto eso dejó de funcionar, se construyó un camino que bajaba del Intihuatana, entonces hubo una alteración importante en el uso del Intihuatana. Las dos puertas se volvieron ventana, se abrió una tercera escalera central y se creó este movimiento. Es decir, el Intihuatana dejó de ser
un lugar de llegada alrededor del cual tú te movías para realizar ciertas actividades y se transformó en un sistema de comunicación hacia otro sector. Pensamos que ese sector iba a ser el Machu Picchu y Huayna Picchu que se encontraban al principio de la construcción. En el momento de abandono de Machu Picchu, una de las últimas cosas, quizás la más interesante, reconstruyendo digitalmente la Huayrana se había deteriorado y después había sido mal reconstruida. Hemos puesto 2 ventanas como iban a ser y lo que sucedió es que proyectando un día de solsticio, las superficies de luz que se proyectan gracias a la llegada del sol justo llegan en el medio de esta protuberancia. Eso nos hace entender que no solamente nada fue al azar aquí, sino que siempre hubo una relación entre ese altar y los edificios que lo rodean. Se ve también un poquito acá. Y también reconstruyendo elementos de la edificación según su proceso progresivo, pudimos conectar las excavaciones precedentes. Aquí había sido realizada una excavación en el Templo del Sol y nosotros, recuperando el informe de esa excavación que había sido realizado años antes, logramos definir su estratigrafía y la conectamos. Esa fue la estratigrafía y literalmente logramos sentarla dentro del edificio. Poder hacer esto nos permitió entender casi todo del proceso constructivo del Templo del Sol. Otro uso, otra aplicación de la tecnomorfología es cuando tú tienes un colapso, por ejemplo, entre andenes, ¿no? Aquí se ve muy bien el colapso y haberlo realizado tridimensionalmente durante la excavación permitió inferir muchos elementos acerca de las líneas y de las diaclasas que tenemos debajo de los andenes de Machu Picchu. Además, se pudo medir tridimensionalmente la materia utilizada para realizar esos andenes, que es un poco como un sándwich de elementos, un sándwich de capas donde hay granulometría distinta. Por ejemplo, en andenes donde tú quieres que el agua pueda moverse muy rápidamente, hay rocas muy grandes que permiten que el agua rápidamente pueda bajar a la plataforma inferior. En otras plataformas, en cambio, hay una serie de capas que, en cambio, logran conservar más agua. Y eso obviamente depende de lo que se iba a cultivar. Y también hemos entendido que hay una forma de decir eso utilizando una cierta morfología en la parte visible del andén. También el LiDAR se ha aplicado en Machu Picchu, ha permitido tener las primeras representaciones fotográficas dinámicas de todo el asentamiento, de leer mejor las variaciones altitudinales y de comprender aquí también el sitio como un sistema. Pero el LiDAR se aplica también donde hay arquitecturas precoloniales rodeadas de ciudades, como encontramos acá, por ejemplo, en la Huaca Pucllana. Alguien de ustedes quizás la habrá reconocida acá en Lima, o por ejemplo en Tres Palos, que forma parte del complejo Maranga. Aquí hemos tenido la oportunidad hace 2 años y el año pasado de trabajar con una maestría en procesos proyectuales y por una linda suerte del destino, pudimos compartir con Romina un taller muy interesante de tecnomorfología. La vemos acá, vemos un dibujo de ella realmente lindísimo. Nos había gustado tanto que la llamábamos Leonardina. Yo soy milanesa, así que para decir Leonardo, yo significa que muy buena en eso. Se ve una cosa interesante de su dibujo, como el dibujo tridimensional sirve también como base para poner todos los números que resultan siendo los puntos que la estación total registra para después generar un dibujo tridimensional que ustedes ven acá en AutoCAD.
Entonces se trata de un proceso al final bastante sencillo. Ven ustedes acá el lugar, por ejemplo, que ha sido levantado con ese elemento y la estación total aquí con un prisma, el dibujo general, la clasificación a través de los puntos, la toma de puntos, la descarga en AutoCAD y de ahí los puntos, la línea, las superficies, como ustedes han visto en el caso de Machu Picchu, que duró casi 4 años para llegar más o menos al 70% de toda la yacta. Acá hemos tenido solo 2 días, pero logramos realizar un levantamiento completo, por lo menos en todos sus procesos. Bueno, en Machu Picchu no solo hacemos tecnomorfología, también estamos realizando un jardín de plantas medicinales, un Hampi Muya, para familiarizar los visitantes con no solamente con las expresiones arquitectónicas, sino con lo que fue la planificación de las plantas que los incas realizaron en su yacta. Utilizamos una palinología del lugar, es decir, las plantas medicinales, los pólenes que fueron encontrados en las excavaciones arqueológicas de los últimos 80 años, que son muchísimas. De esa hemos extraído la información sobre plantas medicinales y las hemos organizado en plantas palinológicas, de ellas cuáles se cultivan hoy y se venden hoy y son productos, y cuáles de ellas son plantas patrimoniales, son plantas que van de la mano con una historia sagrada, con una cosmovisión, como pueden ser la coca, el tabaco, en ese caso. En otras regiones hay también Huachuma, que es patrimonio cultural, tanto como es la combinación de plantas que forman el ayahuasca, y muchas otras, la huilca, por ejemplo, que fue muy usada en la época de los incas. También tuvimos la posibilidad de escanear buena parte de las diapositivas que el exdirector de Machu Picchu, que duró durante 30 años, Fernando Astete, que me contrató hace muchísimos años para empezar una tecnomorfología en el sitio y para formar un grupo de investigadores y para individuar entre ellos su sucesor, que finalmente apareció, y digitalizando sus fotografías, nos dimos cuenta que había una cantidad de informaciones extraordinarias. Entonces eso se puso online y hoy es un archivo que cuenta, gracias a esas fotografías, que no tiene mucho valor estético, pero sí tiene un valor científico gigante, la historia y la trayectoria de 30 años de Fernando Astete en Machu Picchu, la persona que indudablemente conoce más de la historia de Machu Picchu y que también es cusqueño. Entonces lo mira, lo ve, lo siente, lo habita como realmente un hijo de los constructores. Pero la foto más premiada en la historia de Machu Picchu es indudablemente esta, es otra vez de Heinz Plenge, ha sido la primera foto en la cual Machu Picchu no fue observado solo como una caja arqueológica, sino tomó vida a través de la mirada inspirada y contemplativa de sus herederos. Se trata de 2 guairuros que llegan a Machu Picchu después de haber realizado el camino inca y Heinz Plenge logró retratarlo sin que ellos lo percibieran en un momento de profundísima contemplación. Parece en la foto casi, ustedes la verán, como si el Huayna Picchu y Yuchuy Picchu de alguna manera se tomaran vida, ¿no? en la posición de esos 2 personajes, casi como finalmente ese pasado toma vida. Ya no es solamente una caja turística, arqueológica, donde hay prados al inglés, no, es un lugar sagrado. Y sus herederos todavía logran conectarse con sus apus. Esa foto extraordinaria tuvo un grandísimo éxito, fue muy premiada, la más premiada, y hoy representa una de las fotos de patrimonio más lograda y más importante, porque todas las palabras que yo les estoy diciendo son nada frente a lo que la foto misma es capaz de transmitir. Y Heinz Plenge ha sido elegido junto a otros 9 fotógrafos de patrimonio mundial por Google Arts and Culture para representar el patrimonio mundial, y es una gran satisfacción para nosotros tener el privilegio de trabajar con sus imágenes. Ustedes pueden mirar
si van en Google Arts and Culture en internet y digitan Heinz Plenge, van a ver que hay tres exposiciones, exposiciones digitales, y la Cátedra de Lugano está poco a poco poniendo online todo el patrimonio de fotografías que él nos está poniendo a disposición, y gracias a eso hemos logrado hasta convencerlo a pasar de los apus andinos a las montañas sagradas alpinas, y tenemos acá Monte San Giorgio, donde estamos más o menos aplicando todo lo que aprendimos en los Andes, pero finalmente en los Alpes, donde vemos una montaña que tuvo una historia extraordinaria a partir del Triásico, de los dinosaurios, y fue sede de una residencia importante y de actividades asociadas a los sagrados, no solamente de nosotros los sapiens, sino también de los neandertales. Tuvo un neolítico grandioso, unos romanos y celtas importantes, finalmente llegaron también eremitas y maestros curanderos de la Edad Media, y gracias a sus plantas medicinales sigue siendo hoy un referente importante para el patrimonio. Y eso es lo que estamos tratando de poner en valor, gracias también a su trabajo, que se ve también en una exposición tanto física como digital que acabamos de inaugurar en Cuelap, un lugar donde que dio a ese fotógrafo la posibilidad en 1971, o sea, hace más de 50 años, de explorar a partir de una cámara lo que significa un lugar sagrado y transformarlo en imágenes literalmente irrepetibles. Con su ayuda estamos reescribiendo el imaginario de Machu Picchu. Ustedes ven acá, por ejemplo, la yacta de Machu Picchu que aparece en este punto. Acá la vemos, esto es Huayna Picchu y esto es Machu Picchu, y la estamos viendo desde esto es Putucusi, por ejemplo, en un skyline completamente diferente desde Yactapata. Desde esa área se ve claramente un lugar sagrado en el cual muchas montañas sagradas rodean el sitio construido por los incas, en un anillo en el cual el skyline permite literalmente de medir cada elemento importante para toda la astronomía inca. Eso seguramente fue uno de los primeros y más importantes caminos e ingresos a Machu Picchu, también porque el camino que llega ahí es un camino muy elegante, muy ancho, muy bien estructurado, muy distinto del camino que hacen hoy los turistas. Así que esas son todas las actividades que estamos realizando en Machu Picchu. Y con esto termina mi presentación. Habría otra sobre Monte San Giorgio, pero creo que, bueno, he logrado llamar la atención de la persona que había cerrado eso, ya es una victoria. Entonces, los agradezco mucho, y si quieren algunas preguntas o si quieren ver algo más, ustedes me dirán. Gracias. Chicos, ¿hay preguntas? Buenas noches. Primero que nada, fue un placer escucharla, y tenía una pregunta que anoté. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó al estudiar estas culturas forestales de las que nos habló y sus respectivos paisajes en los que se encuentran? ¿Y cómo se integra esta antropología de la salud en los estudios que nos comentó? Gracias, la pregunta es muy bella, muy linda. El desafío más grande que yo tuve fue realmente el primer impacto con este mundo. Yo estaba delante de monumentos extraordinarios, de arquitecturas fenomenales, y yo no sabía dar nombres, no sabía nombrar los elementos que los configuraban. Eran sobrecogedoras por su majestuosidad, por su expresión estética mayor, que revelaba un sistema cosmológico muy elaborado. Pero yo no tenía
las palabras y los conceptos para entenderlos. Entonces el desafío más grande fue de alguna manera destructurar mi cerebro occidental, que no me iba a ayudar con palabras como ángulo, cuadrado, triángulo, pirámide, con una geometría euclidea completamente forviante, en la cual yo había crecido literalmente durante 20 años, desde que yo existía y desde que yo me había educado con los idiomas europeos que yo hablaba, yo de alguna manera me alejaba de la comprensión. Entonces, mi desafío mayor fue transformar mi mente en un sistema bicognitivo, no bilingüe, bicognitivo. Aprender a pensar como los constructores, sin cometer el error de proyectar una mirada, un léxico, una nomenclatura occidental o eurocéntrica. Eso indudablemente ha sido el desafío más grande, la cosa más difícil que me ha sucedido para yo transformarme en un científico bicognitivo, no solo bilingüe. Eso diría, la antropología de la salud surge de una anécdota casi divertida. Empecé mi trabajo haciendo dibujos tridimensionales en el proyecto Nazca, en un desierto maravilloso con un centro ceremonial fenomenal, con un sistema constructivo superpuesto bien difícil de clasificar desde un punto de vista arqueológico. Entonces, mis dibujos tridimensionales ayudaban a los arqueólogos a comprender mejor el contexto de la excavación. Y el sábado y el domingo la excavación se paraba y llegaban en el desierto algunos maestros curanderos con sus pacientes. Llegaban no tan cerca de la excavación, el arqueólogo jefe los odiaba y sacaba una escopeta del principio del siglo XX, le disparaba en el aire tratando de asustarlo. Y yo no entendía por qué llegaban esos curanderos, cruzaban el desierto, incluso con pacientes, ¿no? Al final la curiosidad fue más del miedo de la escopeta. Entonces me acerqué unos domingos cuando el jefe no estaba, para no correr riesgos, y empecé a amistarme con los curanderos, preguntar por qué vienen acá, ¿no? Y ellos, le parecía tan estúpida mi pregunta, ¿no? Obviamente ellos llegaban porque era un lugar sagrado. Cahuachi significaba el lugar donde se ve más allá, y ellos hablaban del lugar como de un organismo viviente. Y eso para mí era fascinante, ¿no? O sea, yo venía de un mundo donde el objeto arquitectónico es algo que tú dibujas en el papel blanco, y en cambio ellos miraban a la arquitectura como el resultado de una interacción entre leyes de la naturaleza y formas de construir, que eran como una especie de prolongación de la ley de la naturaleza. Y eso era como fenomenal, ¿no? Entonces yo empecé a invitarlos en partes de la excavación, siempre los domingos, cuando no estaba el jefe, para ver si ellos podían decirme algo más, ¿no? Y resulta que los maestros entendían más de los arqueólogos. Ellos me decían cosas, entendían cosas del espacio, del arquitecto. Caramba, sabía mucho más, ¿no? Entonces yo entendí que era muy importante para mí no perder ese filo, que ahí había algo que quedaba en la cultura viva, de la memoria de esos antiguos constructores. Ellos entendían la dimensión sagrada del espacio, entendían cómo funcionaban, entendían cómo moverse y me lo explicaban. Entonces yo entendí que el patrimonio, la cultura viva, era un elemento indispensable para comprender el patrimonio de la arquitectura precolonial. Entonces, primero fui a Amazonía buscando los edificios que ya no tenían muros de 2 centímetros, sino completo, para ver arquitectura ceremonial completa. Y las arquitecturas ceremoniales completas eran las malocas en Amazonía, eran planetarios, había maestros curanderos, había que entender cómo ellos pensaban. Y todo eso me llevó progresivamente a la antropología de la salud como forma contemporánea de preservar contenidos cosmológicos, espirituales, que están a la base de la planificación andina y amazónica.
Eso explica por qué la antropología de la salud, primero la antropología, segundo, la antropología de la salud se volvieron tan importante para mí para entender cómo funcionaban las arquitecturas y las planificaciones. No sé si he contestado. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, no queda nada más que dar las gracias a Dean por la extraordinaria conferencia. Me encantaría que gran parte de tu pasión y cariño por este país divulgue hacia los estudiantes. Muchísimas gracias. Yo los agradezco a ustedes porque cuando yo veo tantos arquitectos me emociono, ¿no? Porque siempre trabajo con los arqueólogos, los topógrafos y mi sueño es que finalmente el pasado pueda ser escrito también por los arquitectos. En Europa los arquitectos juegan un papel mayor en la defensa de la memoria. En cambio, en Perú todavía hay que abrir un camino en esto. Yo espero que el trabajo de las cátedras UNESCO como esta, que se dedican al patrimonio, puedan ser un apoyo importante para que al menos algunos de ustedes tomen esa decisión en la vida como hice yo. Muchas gracias.